Hola, vamos a revisar hoy en la clase de hoy algunos aspectos políticos de la vida latinoamericana entre fines del siglo XIX y 1930. Dado que para la clase anterior ya revisamos algunos de los fenómenos económicos, lo que intentaremos hacer entonces en los próximos minutos es dar cuenta de cuáles son algunas de las transformaciones políticas que acompañaron, que precedieron o que finalmente posibilitaron algunos de esos cambios económicos. En primer lugar, lo que quisiera que hagan es tener a mano el cuadernillo de fuentes en el cual ustedes van a ver algunos de los cuadros que compiló José del Pozo en su libro sobre historia de América Latina y del Caribe. Allí en particular hay algunos cuadros que muestran los niveles de inestabilidad vividos en las nuevas repúblicas después de su independencia en la década de 1820. Ustedes van a ver allí que hay un gran número de gobiernos derrocados, de gobiernos que duran poco tiempo. El caso probablemente más extremo es el de México. México tuvo aproximadamente 35 autoproclamados presidentes entre la década de 1820 y 1960. El general Santana fue un número entre 6 y 10 veces presidente, en algunas ocasiones por muy poco tiempo. Es decir, el panorama que encontramos a la salida de las independencias es un panorama marcado por muchísima inestabilidad. Inestabilidad constitucional, inestabilidad en los límites entre los países, incertezas acerca de cuáles serán los países que emergen después del orden colonial. Bueno, en buena medida todo eso vamos a ver que a finales del siglo XIX ha dado vuelta a la página y empieza a mostrar otro color. Algunas de las señales de que a fines del siglo XIX estamos ante un cambio de época son más o menos las siguientes. En primer lugar, que uno encuentra que el orden político es más estable. Esto es, que hay una élite política que tiene asegurado el orden, que tiene definidos mecanismos de sucesión, o en todo caso no está dispuesta a ir a una guerra civil para definir quién va a ser el presidente. Ese orden es más estable porque hay una élite regional que ha dominado a otras, hay una élite que ha devenido nacional, o porque las diversas élites regionales han entendido que no tienen manera de derrotarse y que por lo tanto es mejor llegar a alguna forma de pacto entre élites más que seguir involucrados en este tipo de maniobras bélicas y políticas que llevan décadas. Esto indica entonces que a finales del siglo XIX tenemos un Estado más legitimado, más reconocido por las propias élites y por lo tanto con mayor capacidad para imponer, sea su voluntad, su ley, su violencia legal, para cobrar impuestos, para exigir la contribución en forma de soldados, de esfuerzo de guerra, etc. El segundo punto que nos indica que las cosas son distintas es que el conflicto que ocupó durante muchas décadas la vida política de América Latina, el conflicto entre la Iglesia y las élites liberales, es un conflicto que está saldado. En general está saldado a favor de los grupos liberales. El de México es de nuevo el caso más llamativo en este sentido, con la Constitución de 1857. En otros lados está saldado más bien por el lado de la Iglesia, como ocurre en Colombia después de 1886, pero en definitiva lo que uno encuentra es que esto deja de ser un asunto que genere el mismo nivel de energía, de preocupación y de tensión política que generaba a mediados del siglo XIX. Por todas partes encontramos entonces la aplicación de las llamadas reformas liberales, reformas en la educación, en el registro del nacimiento, de la muerte de las personas, constitución de mercado de trabajo, nuevos códigos civiles, códigos comerciales, etcétera, que están implicando claramente una división tajante entre creyente y ciudadano, entre lo que es para Dios y lo que es para el César. Esto obviamente no es un proceso que va a quedar sin respuesta por parte de la Iglesia. Lo que vamos a encontrar a fines del XIX e inicios del siglo XX es una Iglesia crecientemente marcada por el deseo de revancha o de reconquista respecto de lo que entiende que son facultades perdidas a manos del Estado liberal. El tercer punto que uno puede encontrar que está indicando que las cosas han cambiado es que es bastante estable el mapa. Si uno revisa cuáles son las fronteras en la América del Sur entre 1820 y 1880, descubrirá que esas fronteras van cambiando mucho tiempo, van cambiando muchas veces, ya sea porque hay guerras, porque no queda claro qué es una nación, qué es una provincia, qué es una confederación, qué es una federación. No se sabe si será Bolivia, si será la Confederación Peruano-Boliviana.
como resultado de la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, Chile amplía su territorio en contra de lo que tenían Bolivia y Perú. Las fronteras también se modifican gracias a la Guerra del Paraguay entre 1865 y 1870. Bueno, todo eso definitivamente después de 1890 ha quedado en el pasado. No se crean nuevos países, con la excepción de Panamá, a inicios del siglo XX, en 1903, que se desprende de Colombia, pero en general lo que encontramos es un mundo bastante más estabilizado en lo que se refiere a las fronteras internacionales. Finalmente, lo que uno puede señalar como otra señal de que los tiempos han cambiado es la percepción de que el liberalismo se ha impuesto como la ideología o casi el sentido común de las élites. En ese sentido, uno descubre que hay un acuerdo general acerca de que es el mercado, las fuerzas del mercado las que deben orientar la actividad económica. Hay una marcada fe en que el progreso vendrá como resultado de la libre acción de esas fuerzas, especialmente de las fuerzas internacionales, de los inversores que provienen del exterior. Y en todo caso, el gobierno debe limitarse a facilitarle la vida a quienes están dispuestos entonces a desplegar su creatividad, sus esfuerzos y su inversión en la actividad económica local. Ahora bien, ese liberalismo, como marcó hace ya muchos años el historiador Alperín Dongui, es un liberalismo al cual le queda muy poco del progresismo, del carácter renovador que tenía a inicios del siglo XIX. Lo que tenemos es más claramente un liberalismo que está afincado en perspectivas autoritarias, mucho más cercanas a las del positivismo, y que allí, entonces, ese positivismo parece encontrar mucho mejor cauce en una legitimación de las salidas autoritarias, más que en un apoyo a las perspectivas democráticas. Entonces, vamos a ver que a finales del siglo XIX lo que tenemos son regímenes políticos más estables, pero en buena medida menos democráticos. Esto es, regímenes que están regidos, que se basan en constituciones, pero que simultáneamente no encontramos que tengan un basamento en una ampliación de la actividad electoral, sino en muchos casos en una restricción de la actividad electoral. De hecho, lo que vamos a encontrar también a finales del siglo XIX es que hay numerosos casos de dictadores que se quedan por décadas. Pensemos en el caso de Porfirio Díaz en México entre 1876 y 1911, pero también los casos de Guzmán Blanco, que se queda en Venezuela entre 1870 y 1887, o posteriormente de el otro dictador venezolano, Juan Vicente Gómez, que se queda entre 1908 y 1935, de Estrada en Guatemala, que se queda durante más de 20 años. Esto es, encontramos en general una tónica a finales del siglo XIX que muestra mucho más una voluntad de salidas autoritarias, salidas estables, mucho más que en el sentido de salidas democráticas. Entonces, estamos hablando de regímenes que son, en efecto, que tienen más capacidad para permanecer en el tiempo, aunque probablemente carecen de mayor sustento electoral o de mayor apoyo que respecto a los que había en tiempos anteriores. En ese sentido, creo que sería bueno que vuelvan al cuadernillo de fuentes para revisar ahí qué es lo que muestran los cuadros de José del Pozo respecto de niveles de estabilidad de los gobiernos entre 1890 y 1929. Lo que van a encontrar allí son niveles superiores en lo que se refiere a duración promedio de los gobiernos, en lo que se refiere a cantidad de personas que pueden votar, y también vamos a encontrar que va ganando el número de gobiernos que consiguen terminar su mandato. Esto es, gobiernos que tienen una fecha consensuada en la cual se inicia y una fecha consensuada en la cual se termina, lo cual contrasta claramente con lo que había ocurrido en las primeras décadas del siglo XIX, en las primeras décadas de vida republicana. El texto de Waldo Ansaldi, asignado para esta unidad, es un intento por ofrecer una entrada analítica o conceptual para entender a estos regímenes caracterizados por una dimensión fuertemente oligárquica. Vale la pena entonces que revisemos rápidamente algunos de esos rasgos del orden oligárquico, según lo percibe Ansaldi, y que posteriormente entonces nos demos a la tarea de ver la aplicabilidad de ese modelo
alguna clasificación que podemos hacer de los países de América Latina en ese periodo, y finalmente detenernos en la cuestión de cuáles son los desafíos que viven esos regímenes oligárquicos y cuáles son las herencias de larga duración, las hipotecas que le dejan las sociedades latinoamericanas del siglo XX. Según define Waldo Ansaldi, la oligarquía no es tanto una clase social, sino una relación. Esto es, implica que haya dos bailando. Que haya dos significa entonces que tenemos que entender a la oligarquía como una forma de vincular. Es una forma de dominación política de una clase extremadamente reducida, muy poderosa, que detenta a la vez poder político y poder económico. Esa forma de dominación se extiende desde finales del siglo XIX hasta 1930, 1940, dependiendo del país del que estemos hablando. La forma de dominación oligárquica es aquella que proviene, es aquella que le sucede a la etapa en la cual uno descubre que hay muchas pujas, muchas luchas, muchas guerras entre oligarquías. En ese sentido, una dominación oligárquica es aquella en la cual ya están suprimidas completamente las posibilidades, la legitimidad de la pelea entre las élites, y ha dado paso a una dominación que es unificada, en alguna forma de pacto de dominación, de pacto entre élites, pacto entre caballeros, para decirlo de alguna manera, que tiene la particularidad de que pone ciertos consensos acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En ese pacto lo que uno encuentra es que, en primer lugar, la base en la cual se recluta a los funcionarios, a las autoridades, a los diputados, a los senadores, a los jueces, bueno, ese espacio de reclutamiento es muy acotado. Es un espacio que tiene que ver mucho más con familias, tiene que ver con ámbitos de sociabilidad exclusivos, patricios, con clubes, más que con partidos. Esto significa que hay una élite que concentra a la vez el poder económico, los lazos con el exterior, pero también en buena medida los puestos más relevantes de la administración pública, de la vida judicial, de la vida académica, del ejecutivo y en general del mundo de la cultura. Ese reclutamiento tan estrecho de quienes van a ser parte de la dominación tiene como contracara la exclusión casi permanente de todos aquellos que no forman parte de la élite. El ejercicio de la dominación oligárquica implica que hay alguna región, alguna élite regional, mejor dicho, que ejerce mayor poder sobre las demás, o implica alguna forma de negociación o de pacto entre las élites regionales. Esa forma de dominación, entonces, tiene un tono que es territorial, que es geográfico, pero que también es social. Como dije, el reclutamiento es esencialmente a través de mediaciones, lealtades y familiares, más que político-partidarias, como señala Ansaldi. Por lo tanto, se asienta también sobre un modo de ser oligárquico, con una exaltación del linaje, de los orígenes más legítimos, de la posesión de una serie de prestigios anclados en el tiempo que darían una suerte de privilegio, una suerte de derecho innato, de derecho natural a gobernar a otras clases sociales. Como se puede comprender, este tipo de dominación implica, o en general está asociada a diversas formas de limitación efectiva o legal, incluso del derecho a voto. Cuando decimos exclusión del derecho a voto, estamos hablando de la posibilidad de que esté prohibido por la Constitución el ejercicio del voto para una porción significativa de la población, o también podemos querer decir que no pueden votar de facto. Esto es, que no pueden votar porque se lo impide por violencia, por falta de información o de otra manera. La restricción entonces del derecho a voto es la contracara del proceso de privatización de las principales decisiones. Esto es, aquellas decisiones que tienen que ver con la cosa pública, con la red pública, están evacuadas de la consulta popular. Por lo tanto, encontramos un orden político que puede ser estable en el sentido de que no incluye ya guerras civiles lideradas por élites, pero a la vez lo que hay que señalar es que incluye un permanente ejercicio de violencia simbólica, física, cultural, racista hacia todos aquellos que no forman parte de la élite. Entonces,
Un orden oligárquico es un orden, en efecto, más estable, más eficiente en términos de la ejecución de sus decisiones, pero es un orden incapaz de producir una integración ciudadana. Es un orden incapaz de producir igualdad y pertenencia. En ese sentido, siguiendo a indicaciones de Antonio Gramsci, lo que postula Ansaldi es que un orden oligárquico es uno en el cual predomina mucho más la dominación que la dirección, mucho más la imposición que el consenso. Es un Estado que es mucho más capturado y central que nacional, es decir, es un Estado con una profunda incapacidad, pero también involuntad de incorporar a los grupos sociales subalternos. Entonces, lo que va a decir Waldo Ansaldi, siguiendo algunas indicaciones teóricas de Antonio Gramsci, es que el régimen oligárquico expresa una forma de Estado en la cual pesa más la dominación que la dirección. Esto es, pesa mucho más la imposición y la violencia que la capacidad para generar consenso. El consenso que los subalternos le ofrecen al régimen oligárquico es absolutamente pasivo y mucho más resultado de la coerción que de la voluntad. En ese sentido, estamos ante un Estado que es más capturado que nacional. Es un Estado incapaz de producir igualdad. Se trata entonces de un Estado que posee, por un lado, incapacidad, pero también falta de voluntad para producir formas de integración ciudadana. La zona cero, el punto desde el cual emerge la dominación oligárquica, es la hacienda. La hacienda es el punto desde el cual se van tejiendo relaciones que son a la vez autoritarias, verticales y paternalistas entre integrantes de la élite y trabajadores de distinto tipo. Los invito a que revisen en el cuadernillo de fuentes el cuento llamado El sueño del Pongo, del antropólogo y escritor peruano José María Arguedas, que retrata precisamente el tipo de relaciones establecidas entre un hacendado, serrano en este caso, y un pongo, un trabajador, relaciones claramente serviles, ¿no? El tipo de relaciones personales, laborales, políticas que se desarrollan en la hacienda, como para comprender en efecto cuál es la naturaleza tan desigual de las relaciones que se producen en un régimen oligárquico y simultáneamente que podamos revisar cuáles eran algunos de los espacios por los cuales se podía filtrar también la resistencia. Y así como en efecto el régimen oligárquico produce todo el tiempo desigualdad y exclusión, es relevante que tengamos en consideración que esta exclusión también opera con una perspectiva de género. Como ilustra Verónica Giordano en su texto sobre el Código Civil en Argentina, en Uruguay y en Brasil y el tratamiento de la figura de la mujer, es interesante percibir que la propia noción de ciudadanía descansa en una diferenciación de sexo. Esto es, la ciudadanía está disponible para los varones, ni siquiera para todos los varones, pero claramente de ella están excluidas todas las mujeres, incluso las que saben leer o las que tienen renta o ingresos superiores a los que se le exigen a los varones. Entonces, lo que encontramos es que a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, las mujeres no viven muchas mejoras en lo que se refiere a su condición legal, menos en su condición política, al punto de que están excluidas sistemáticamente del derecho a voto. Los niveles de analfabetismo femenino siguen siendo superiores a los niveles que detentan los varones. El problema del derecho a voto es un problema que se va a plantear a inicios del siglo XX, gracias a la tarea de las sufragistas, pero que en general no va a encontrar mayor apoyo, mayor interés por parte del sistema político, sino hasta los años 30. Hay experiencia de votos femeninos en esa década en Uruguay, en Brasil y se empieza a discutir abiertamente el tema en Chile. En Argentina, como ustedes saben, el derecho a voto de las mujeres solo se obtiene a partir de 1947. Las mujeres ciertamente no son ciudadanas, no pueden ser ciudadanas en los regímenes oligárquicos, y esa falta de ciudadanía se expresa tanto en la dimensión civil como en la dimensión estrictamente política. Esto es, las mujeres no poseen derecho a firmar contratos, a tener sus cuentas bancarias, no pueden ser propietarias de sus bienes, salvo que sean viudas o que sean solteras.
En ese sentido, es interesante percibir que la propia noción de ciudadanía, entonces, descansa sobre una perspectiva claramente patriarcal, que supone que las mujeres son, en todo caso, incapaces de gestionar sus intereses o de percibir qué es lo que ocurre en el nivel político. Si la entrada al texto de Ansaldi nos ofrece la posibilidad de pensar de la manera más abstracta posible a los regímenes oligárquicos, me parece que es importante también percibir hasta qué punto uno encuentra aplicable esta noción, hasta qué punto esta noción nos dice algo sobre las experiencias históricas existentes. Y allí vale la pena retomar una clasificación que propone en su libro José del Pozo cuando dice que hay cuatro grandes experiencias de desarrollo de esos regímenes oligárquicos. En primer lugar están aquellos regímenes, aquellos países, aquellas experiencias históricas en las cuales se detecta una progresiva democratización. Estos procesos por los cuales los regímenes oligárquicos van perdiendo sus marcas más excluyentes y van ganando, en definitiva, algunos tonos de democratización. Son los casos de Uruguay, de Chile, de Argentina, en los cuales uno encuentra reformas electorales para asegurar incorporación de votantes o para asegurar de facto el cumplimiento o la obligatoriedad del derecho a voto por parte de los ciudadanos. Estos tres países, el de Costa Rica también se suma, estos cuatro países son ejemplos entonces de democratización, de ampliación de la posibilidad de participación política, de expansión de las posibilidades de ocupar puestos relevantes en la administración pública, en puestos políticos, por parte de sujetos que no provienen de la élite. El segundo caso es el que Del Pozo identifica como oligarquías institucionales. Esto es, aquellos países en los cuales se detecta que existen partidos que representan los intereses de las élites, principalmente, partidos que disputan entre sí la posibilidad de acceder al poder, son países en los cuales se respetan los mandatos presidenciales y la única manera de llegar, en efecto, a la cima del poder ejecutivo es a través de elecciones. Se trata, por lo general, de presidentes civiles o, en todo caso, de militares que han pasado al ámbito civil. Pensemos en países como pueden ser el caso de Brasil, el caso de Colombia, de El Salvador, de Perú después de la Guerra del Pacífico, de Bolivia. Esto es, países donde hay muy poca ampliación de la participación, donde los partidos expresan principalmente los intereses de la élite, pero es un caso en el cual los más ricos son simultáneamente los que detentan el poder político. El tercer tipo de país que identifica José del Pozo son aquellos países en los cuales hay dictaduras personalistas que se extienden durante mucho tiempo. El caso de Guatemala, de Ecuador, de Venezuela, de Paraguay, el de México bajo Porfirio Díaz hasta 1911, son países donde el poder está muy personalizado en la figura del dictador, donde las masas están claramente excluidas de la vida política, pero también de los beneficios asociados a la expansión de la economía exportadora. Tenemos entonces una dictadura que es menos de las clases dominantes que de sus representantes más ricos o más enriquecidos en todo caso. El cuarto ejemplo que brinda Del Pozo es el de aquellos países que están intervenidos desde el exterior. Países que son objeto de recurrente intervención armada de Estados Unidos, principalmente en el Caribe, como es el caso de Cuba, como es el caso de Haití, pero también países de América Central, Nicaragua, Honduras, Panamá. Son países donde uno podría decir difícilmente uno puede encontrar una esfera política con algún nivel de autonomía respecto de los intereses de las compañías estadounidenses. En este tipo de países lo que uno encuentra es que ni siquiera hay vida política formal. Hay poco más que gestión de los intereses económicos estadounidenses. Son países en los cuales de facto el orden público depende de los Marines o de las guardias nacionales que quedan establecidas después de que se retiran
las fuerzas de ocupación estadounidenses. Vale la pena también indicar cuáles son algunos de los desafíos que viven los regímenes oligárquicos a lo largo del tiempo. Entonces, no solo ofrecer una foto sobre cuáles son las causas que permiten entender su aparición y su sostenimiento en el tiempo, sino también indicar cuáles son los actores que desafían esa dominación, desafíos que finalmente, después de la década de 1930, van a permitir en muchos casos el afianzamiento de la tendencia democratizadora. Yo señalaría la existencia de por lo menos 3 desafíos. El primero viene de los sectores medios urbanos, que son los sectores, que tienen un fuerte crecimiento a inicios del siglo XX. Estamos hablando de sectores sociales que se expanden al calor del crecimiento de la economía exportadora, pero que no trabajan directamente en la producción, en actividades más bien del comercio, profesionales, servicios públicos, sectores sociales muy impactados por los fenómenos migratorios en Uruguay, en el sur de Brasil, en el centro-sur de Chile, en Cuba, en Argentina. Son sectores que van a ir van a ir tomando una suerte de conciencia respecto de la injusticia en la distribución de oportunidades políticas y vitales respecto de la capacidad que tiene la élite para dominar el juego. Estamos hablando de un sector que crece mucho. Pensemos que el número de empleados públicos en Uruguay en 1900 era 20.000, se componía de 20.000 personas, y 30 años después se había triplicado y ya eran cerca de 60.000 las personas que componían ese sector social. Estamos hablando del impacto que tiene el crecimiento de la educación primaria, secundaria, pero también de la universidad. De sectores medios van a provenir muchos de los desafíos que vive el régimen oligárquico. Pensemos, el ejemplo más conocido probablemente para nosotros sean los alzamientos de la Unión Cívica, el origen del Partido Radical a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero en igual sentido quizás podríamos leer la Guerra Civil en Chile en 1891, la proclamación de la República en Brasil en 1889, la creación del Partido Demócrata en Perú, la fuerza con la cual irrumpe la coalición ballista dentro del Partido Colorado en Uruguay. Y además tenemos que sumarle otro foco de malestar de ese sector medio urbano, que es el ejército. Muchos de estos oficiales que en los años 10, 20 van a expresar descontento respecto al orden oligárquico, tienen ese origen en la clase media urbana, en muchos casos clase media de origen migratorio. Vamos a encontrar esa insatisfacción respecto de la dominación que ejerce la oligarquía. Lo vamos a encontrar en jóvenes oficiales de Chile, de Ecuador, de Brasil, sin lugar a dudas, en los años 20, detrás del llamado movimiento tenentista, que son una expresión entonces del descontento que encuentran amplios sectores medios respecto de la forma de ejercer la dominación política. No es una discusión sobre el orden económico, sino que es una discusión acerca de cómo se distribuyen los beneficios. Son conflictos que están asociados a la falta de legislación social, de legislación previsional, legislación del trabajo, falta de oportunidades para el acceso a espacios políticos. En consecuencia, no es una disputa contra el orden económico neocolonial, sino contra el lugar privilegiado que la élite tiene dentro de ese orden. El segundo punto que yo marcaría como un desafío tiene que ver con el creciente lugar que empiezan a ocupar los inversores extranjeros. Si hasta 1914 había una absoluta compatibilidad entre inversores extranjeros y los exportadores locales, en el sentido de que establecían asociaciones que cuidaban ambos intereses, después de la Primera Guerra Mundial lo que vamos a encontrar es un proceso mucho más marcado por la competencia, pero también por el desplazamiento de grandes productores locales por inversores extranjeros. Pensemos que empiezan a hacerse fuertes cada vez más las inversiones en la gran minería, en el petróleo, en el cobre, pero también en la extracción, entre otras cosas, del caucho, en la producción de azúcar, y allí empiezan a tallar fuertemente grandes inversiones estadounidenses. Pensemos en el caso de las bananas en Guatemala o en Colombia. Esto es, encontramos que
allí donde eran especialmente fuertes las clases dominantes, esto es, en la producción para la exportación, pero también en ámbitos rurales, bueno, son espacios que empiezan a ser desafiados por los inversores extranjeros que cobran poder para organizar la producción, para incidir sobre la política y para definir cómo es que se establecen las relaciones entre capital y trabajo. El tercer punto que yo marcaría como un desafío tiene que ver con los trabajadores urbanos, especialmente los trabajadores vinculados a las actividades de apoyo a la exportación. Esto es, el transporte, trabajadores del ferrocarril, trabajadores del puerto. Piensen que son trabajadores que pertenecen a categorías relativamente nuevas, esto es, antes de 1850 no hay ferroviarios en América Latina y en 1900 ya suman decenas de miles esos trabajadores. Son trabajadores que no se dedican de manera directa a la producción, pero cuya participación, cuya buena voluntad es clave para el cumplimiento de la exportación en tiempo, en forma, para la obtención de divisas. Por lo tanto, su participación en la actividad productiva es crucial y tiene muchísima sensibilidad política y económica. Esos trabajadores comienzan a organizarse inicialmente bajo el signo del anarquismo, del anarcosindicalismo a fines del siglo XIX y después, hacia la década de 1910, bajo la sombra del socialismo y desde 1920 también con el auspicio del comunismo. Es interesante pensar en lo siguiente: probablemente los que llevan la peor parte en el proceso de constitución de economías agroexportadoras sean los trabajadores rurales, las comunidades campesinas, los minifundistas. Sin embargo, no es de allí de donde van a provenir los principales desafíos hacia el orden oligárquico, sino más bien del ámbito urbano, esto es, del ámbito en el cual uno encuentra que son esas élites las que empiezan a hacer agua, las que no tienen ya el tipo de capacidades de redes políticas que sí poseían y que están ejemplificadas, como mencioné, en el cuento del sueño del Pongo. Para finalizar, me gustaría indicar básicamente algunos puntos que entiendo yo son herencias de larga duración de los regímenes oligárquicos. El primero de esos puntos es la expansión de una debilidad crónica de América Latina, esto es, una debilidad económica que está asociada a la dependencia de la exportación de un conjunto de bienes sobre los cuales no controla ni el precio ni los volúmenes de lo que está exportando. En consecuencia, es un tipo de régimen político que descansa sobre un modelo económico, que requiere de un modelo económico que simultáneamente produce mucha vulnerabilidad externa y que a la vez va asegurando crecientes cuotas de poder para los inversores extranjeros. Se trata entonces de una dominación política que tiene la particularidad de que descansa esencialmente sobre ámbitos rurales, pero que en los ámbitos urbanos se muestra mucho más flaca, mucho más desafiada, como se verá en las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, son formas de dominación que son dependientes respecto de variables económicas que no puede controlar, pero que simultáneamente van a ir encontrando otro límite en la expansión de ámbitos urbanos sobre los cuales las formas más tradicionales de hacer política, lo que en Brasil se llama el coronelismo, ¿no? Las formas que combinan paternalismo y autoritarismo, bueno, esas formas van a ser cada vez más ineficaces. Y por el contrario, las grandes ciudades, La Habana, Montevideo, Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, México, bueno, esas ciudades van a ser ámbitos crecientemente disputados por partidos políticos que intentan representar intereses que no son exclusivamente los de la élite. El segundo punto que yo señalaría como una herencia de larga duración tiene que ver con la incapacidad de los regímenes políticos para sellar naciones, para producir naciones en el sentido identitario y simbólico. Un régimen oligárquico de alguna manera descansa sobre la producción de desigualdad. Esto es, los regímenes oligárquicos todo el tiempo están produciendo jerarquías, diferenciaciones, formas entonces de producir desigualdad, inequidad entre las personas. De allí entonces que los regímenes oligárquicos pueden mostrar mayor eficiencia política respecto de aquellos que los habían precedido en el tiempo, respecto de las experiencias más caóticas
más desordenadas, más violentas que tuvieron las repúblicas sudamericanas y centroamericanas al salir de la dominación colonial, pero simultáneamente son incapaces de producir un tránsito a la democracia. Esto es, en la medida en la que se va produciendo un tránsito hacia la democracia, como fue el caso de Chile, de Uruguay, de Argentina, los regímenes dejan de ser oligárquicos. Por lo tanto, muchas de sus características desaparecen, entre ellas las expectativas de la élite de obtener obediencia desde abajo. En definitiva, lo que encontramos entonces en este tránsito desde fines del siglo XIX hasta 1930 es el proceso de construcción de un orden oligárquico que demuestra tener mayor capacidad para afirmarse en ámbitos rurales, pero simultáneamente tiene pies de barro en ámbitos urbanos. Es un orden que muestra mayor capacidad para obtener eficiencia política, un vínculo más aceitado entre los fines y los medios, pero simultáneamente es profundamente incapaz de generar una pertenencia igualitaria a la nación. Lo que revisaremos entonces en las próximas clases es qué fue lo que ocurrió después de 1930, de qué formas se expresó la transformación de la política, la ampliación de la nación, la democratización, pero simultáneamente la gestión, la búsqueda de un nuevo orden económico.